Cuando quieras. No, a vos no hace falta. Si pide, en todo caso te lo acerco. Ok, perfecto. Bueno, mi nombre es Félix Morales. Me pusieron Félix Morales Montiel, cosa que está bien porque igual mi padre también es Félix Morales y él es biólogo, también investiga, entonces si lo quieren buscar un poquito más preciso, Félix Morales Montiel también está bien. ¿Escucha, Félix? ¿No? No, perfecto. Vale, chévere. Soy venezolano también, por el chévere. Eso lo puse ahí porque en el PowerPoint se me olvidó poner algo similar y en verdad al final me dio mucho fastidio buscarlo. Y entonces dije, lo puedo poner ahí. Ya llegaremos a eso, no es todavía. Básicamente me he estado preguntando últimamente por los nudos y para qué Lacan los usa, o sea, por qué Lacan trabaja con los nudos. Llegué a una respuesta, he llegado a varias cosas, pero una de ellas es que tiene que ver con la geometría y con la ontología, especialmente el nudo Romeo. El llamado nudo Romeo. Una de las cosas que haré al principio es la nomenclatura, es decir, cómo llamamos a los nudos y por qué llamamos a los nudos así, que me parece importante especialmente porque el nudo Romeo no es el nudo. Okay. Sí, cuando querés que pase. Entonces básicamente estos son los temas que he encontrado respecto de los nudos en Lacan. No he leído todo Lacan. El seminario 21 lo leí como las primeras clases del 23 y otras cosas por ahí. Esto es lo que he encontrado hasta ahora, puede ser que después encuentre más o diga, no, alguna de estas cosas no he ido. Hay una diferencia entre nudo, enlace, cadena y trenza. El enlace Borromeo, hay dos cosas interesantes. La primera sería la diferencia entre la propiedad borromiana y la browniana, llegaremos a eso, y la imposibilidad de hacer un enlace Borromeo de 3 con círculos, que no, a mí no me parece tan interesante, pero la persona con la que yo pienso estas cosas le parece interesantísimo, entonces lo decidí incluir igual, por si ustedes son de los que les parece interesantísimo igual. Básicamente esto es lo que voy a sostener hoy, que el nudo Borromeo le permite a Lacan redefinir el punto para establecer una nueva geometría y que eso lleva a una nueva ontología. Hay dos otras cosas que he encontrado que el nudo Borromeo y los nudos también le permiten articular, que son que el RSI, el real simbólico imaginario, están los tres a la vez, y algo de las estructuras gélicas. Con eso no me voy a meter hoy, pero se los menciono igual porque son cosas que he encontrado respecto de los nudos. Básicamente esto es lo que voy a presentar en términos de nomenclatura, que es que el nudo en verdad nada más es un redondel, no son varios, es decir, por lo tanto ya se ve que el nudo Borromeo no es un nudo, porque en el nudo Borromeo hay tres. Un enlace sí puede tener más de un redondel, pero no tiene un enlace hop. Ya vamos a llegar a esto rápidamente. El enlace hop es que haga así. La cadena es más de un redondel, pero sí tiene un enlace hop. Lo vuelvo a hacer. Y la trenza no hay redondel, sino que el hilo está abierto. ¿Ok? Pensándolo intuitivamente, pensamos los nudos como si tuviéramos con un hilo y después lo atamos. Eso no necesariamente es así en matemáticas. En matemáticas está el nudo y ya. Pero digamos que no lo atáramos, sino que hacemos como una trenza de cabello. Eso sería una trenza, no sería un nudo, es algo diferente. Acá lo pongo, siempre voy a tener las referencias al final. Sí, no se ve absolutamente nada. Creo que no se va a ver igual. Es más grande el Power. Es una transmisión para la gente de afuera.
La diapositiva es más grande. No, porque la gente de afuera no va a poder ver, sino... Ah, Sí, es un poco complicado. bueno. Y esta se ve un poco más, después hay otras que se ven peor. Esta es la buena. Sí, esta es una de las que quedó bonita. Igual tenía información y como era para presentarlo algo de una manera algo medio informal, entonces no quise tampoco tardaron mucho tiempo en ponerlo así bello porque pues, no me interesaba. Dice acá que pensamos que la cuerda, lo tomé de un libro de matemática, que me parece importante tomar las cosas de matemática para no, es decir, qué dicen los matemáticos en verdad para poder por lo menos dialogar con ellos y hacerles preguntas. Pensamos que la cuerda no solo tiene grosor, su corte transversal siendo un solo punto. Es decir, con esa idea que nosotros tenemos, que es una cuerda, tenemos que pensar para llegar al concepto de nudo matemático que no tiene grosor la cuerda. Que su corte transversal sería un solo punto. El nudo es entonces una curva cerrada en un espacio que no se intersecta a sí mismo en ningún lugar. Sí, esa por ejemplo no se ve nada. Esto lo tomé de Math World, que dice que el nudo es una curva cerrada que no se intersecta a sí misma, inmersa en 3 dimensiones y que no puede ser desenredada para producir un loop simple. Es decir, que no hay manera de que la movamos con los movimientos de Reidmeister, que podamos hacer esto, ¿okay? Que se llama el on-knot o nudo trivial, o no nudo sería la traducción. Y por otro lado, el enlace ahí mismo lo define como colección anudada de hilos cerrados, de un hilo cerrado. Sí, colección anudada de un hilo cerrado o más. Esa es la definición que da aquí el Math World de enlace. Por lo tanto, veríamos ya que el nudo Borromeo se trata de un enlace en vez de un nudo. Acá está el enlace hop, básicamente es para que lo vean y que vean que es algo diferente. Ya ahí estamos hablando de un enlace. Sin embargo, yo voy a hacer una pequeña modificación, después me voy a autorizar en Lacan, porque en verdad no se encuentra en los libros de matemática, que es para hacer la diferencia entre enlace y cadena. ¿Okay? Cadena, como les dije anteriormente, para mí, o lo que voy a proponer, es que tiene un enlace hop y el enlace, propiamente dicho, no tiene un enlace hop. Sin embargo, eso es algo que yo estoy proponiendo, me voy a servir de una cita de Lacan, pero no es algo que se encuentra comúnmente en los libros de nudos matemáticos. Sin embargo, es algo que parece interesante, primero porque son dos cosas diferentes, pero segundo porque creo que tiene que ver con la diferencia entre las estructuras clínicas que plantea Lacan. A eso no voy a ir ahorita, pero sin embargo me parece interesante la diferencia entre la nomenclatura. Las cadenas son enlaces, como lo acabo de decir, y voy a tomar esto de una notación conveniente. Entonces, por ejemplo, esto que está acá, que dibujé, bastante feo, es un enlace, ¿sí? Perdón, es una cadena, porque tiene un enlace hop, tiene dos enlaces hop. Esto acá y esto acá serían enlaces hop. Esta es la cita de Lacan que voy a utilizar. Dice, basta que haya un redondel que se rompa para que los dos otros sean libres, diferenciando el nudo de la cadena, donde solo la ruptura de un redondel del medio libera las extremidades. Es decir, para deshacer todo eso que tenemos ahí, no basta con cortar ni el círculo verde ni el círculo rojo. Tengo que cortar el círculo negro para que se deshaga. Cosa que no pasa en el nudo Borromeo, que ni lo puse ahí porque creo que ya por lo menos eso es algo que todo el mundo maneja, que en el nudo Borromeo, si se corta cualquiera de los enlaces, si se corta cualquiera de los redondeles, se deshace completamente el enlace. Esto de nuevo, el nudo es un redondel, el enlace, más de un redondel sin enlace hop,
la cadena más de un redondel con enlace hop, y la trenza tiene los hilos abiertos. No tome las trenzas ahorita, no. Sin embargo, Lacan sí lo toma, por eso lo quise mencionar. Ok, aquí hay otro problema. Que al cortar un redondel se deshaga todo el enlace no es una propiedad borromiana, digamos. Es una propiedad browniana. Es decir, la propiedad tal que cuando se deshacen, cuando se corta uno, se deshace todo, es la propiedad browniana. ¿Por qué me parece esto importante? Porque Lacan muchas veces dice que es borromiana, pero no es borromiana, es browniana. En el browniano, todos los subenlaces son triviales. ¿Ok? Esto que vemos acá es un subenlace, esto es otro subenlace. Todos son triviales. Triviales quiere decir que si los tomamos por sí mismos, se deshacen. ¿Ok? El enlace, subenlace entre cualquier dos redondeles en el nudo borromiano es trivial. ¿Por qué? Porque no se van a sostener si los dejamos solos. Por lo tanto, todas las maneras de deshacer un redondel hacen que se deshaga el enlace completo. Por el otro lado está lo no browniano, que sería que hay por lo menos un subenlace no trivial. Es decir, un subenlace que si miramos nada más ese subenlace, se mantiene. ¿Okay? Acá los dos subenlaces que tenemos son subenlaces no brownianos. Entonces, por lo tanto, hay una manera de quitar un redondel que hace que no se deshaga todo. Y algo que también se menciona en la literatura matemática y en Lacan también, es que en verdad no es que hay un nudo borromeo o un enlace con la propiedad borromea ni 2 ni 3, sino que hay una infinita cantidad, digamos. Se pueden construir infinitos nudos borromea, es decir, enlaces con la propiedad borromiana o enlaces con la propiedad browniana. Este es el artículo matemático que tomé para hablar sobre la definición de borromiano. Básicamente dice, ya en el abstract no hay que leer mucho más, son 2 líneas, que enlaces de n borromianos, n siendo un número, son enlaces no triviales donde n redondeles, siendo n mayor o igual que 3, son combinados en tal manera que cualquier dos enlaces forman un enlace trivial. Y acá dice que en principio podemos distinguir entre dos tipos de enlaces n borromianos. Esos donde todos los sublinks son triviales y esos donde nada más hay, donde hay por lo menos uno no trivial. Los primeros son brownianos, debido a Hermann Brown, y este dice que los otros son borromianos, básicamente. Es decir, si tienen un link no trivial, son borromianos y los otros son brownianos. Es también una notación, digamos, puramente por convención, porque también, como vieron al principio, n borromiano significa que no tienen, o sea, es decir, es algo que se toma. Además que el nudo borromiano también se llama nudo borromiano en matemáticas. Sin embargo, pienso importante hacer la distinción, porque no va a ser lo mismo si cortamos un redondel cuando algo es browniano a cuando es no browniano, es decir, borromiano. Acá, para que no quede tan... en el B y en el C, gracias, si cortamos el alfa, cualquiera de los alfa, no se deshace el enlace. Es decir, si nosotros cortamos acá, no se deshace el enlace, porque está repetido. ¿Sí? Este alfa va a cumplir la misma función que este alfa. Acá se ve, me parece un poco mejor, sin embargo aquí también se puede ver, si quitamos este alfa de acá, no se deshace. Sin embargo, si en cualquiera de ellos quitamos un beta, es decir, este de acá o este de acá,
o este, sí se deshace completamente. Voy a dejar un momento para que lo puedan ver. Entonces, acá me parece que es el que se ve mejor, porque si aquí quitamos el beta, entonces son 3 anillos y ya. Mientras que aquí si quitamos el alfa, se mantiene igual, porque en verdad este alfa es lo mismo que este alfa. Es decir, que estos serían borromianos, no brownianos. ¿Por qué? Porque puedo cortar uno sin que se deshaga absolutamente todo. Es una corrección que le tenemos que hacer a Lacan. Y aquí hay otro donde se puede ver, el primero Lacan lo toma mucho. Que hay infinitas maneras de enlazar algo brownianamente. Es decir, que si yo corto uno de los redondeles, se va a ir todo. Esto, igual me parece importante que no se pueda hacer con 3 círculos, porque Lacan muchas veces dice que son redondeles de hilo primero. Por eso me parece importante, porque, es decir, si tomamos una circunferencia, la circunferencia no se va a mover, mientras que el hilo sí tiene una materialidad flexible. Además, a veces Lacan también pone el nudo Borromeo con otras figuras, por ejemplo un triángulo, a veces lo pone como un rectángulo, etc. Y a veces también lo pone como un toro. Muchas veces, en verdad dice que el hilo, en verdad lo que estamos hablando es un toro. Ahí está el nombre del artículo que prueba esto matemáticamente. Félix, Dime. Sí. ¿Lo podés mostrar un poquito de esa idea que no me quedó claro? De que no se puede hacer con te voy a decir que no, pero no por una odiosidad, sino porque no la manejo bien. Porque es una demostración, digamos, matemática. Sí, es una demostración matemática. Es decir, yo lo puedo dibujar acá, pero no sé, yo lo vi en un artículo matemático y lo presento, no sé muy bien cómo hacer la demostración. Por eso lo pongo ahí también, pues si lo quieres buscar, allá está. Sin embargo, es algo complicadito y me parece, por lo menos para mí, mejor verlo y ya. Y asumir que ellos tienen razón. Ok. Igual cualquier otra pregunta que tengan ahorita sería bien, porque ahora sí me voy a meter ya no tanto con la nomenclatura, sino con la parte de ontología y geometría. En resumen, Dime. todo lo que Lacan llama Borromeo, nosotros deberíamos llamarlo browniano, digamos. No, el nudo Borromeo se puede llamar nudo Borromeo, pero porque se le llama nudo Borromeo. Es decir, los matemáticos también lo llaman nudo Borromeo, pero está mal, no es un nudo, es un enlace. Es decir, pero se aceptó. Igual el nudo Borromeo no empezó con la teoría de nudos. El nudo Borromeo se tiene desde hace muchísimo tiempo. Es como decir, bueno, igual no es exclusivamente Borromeo el nudo Borromeo, no le pertenece a esa familia. Pero sí, la propiedad esa de que cuando cortas uno se van todos, está bien, funciona para el nudo Borromeo. Sin embargo, no se llama propiedad borromiana, se llama propiedad browniana. ¿Sí? Lacan dice que con el nudo Borromeo, el enlace Borromeo de 3, por eso lo puse así, EB3, porque para tratar de acostumbrarnos un poco de que sea un enlace Borromeo de 3, a pesar de que en verdad los matemáticos también usan nudo Borromeo. Él dice que funda una nueva geometría. No sé, lo propongo que capaz no sea una nueva geometría. Para mí es una nueva geometría, pero porque no conozco todas las geometrías, pudiera ser que simplemente ignoro la geometría que correspondiera a la de Lacan. Sin embargo, él dice que funda una nueva geometría, que a mí me parece, es lo que les voy a proponer hoy, que sería la respuesta a dónde vive el lenguaje, o cosas de esa índole. Lo que pasa es que a mí me costó mucho al principio la relación entre geometría y ontología,
No sé si a ustedes les pasará lo mismo, yo no lo veía para nada al principio. Sin embargo, sé que existe la geometría euclidiana, y hay un autor que se llama Julián Cernarango, que me parece brillante. Aquí está un libro de él que se llama Ontologías Alternativas, Aperturas del Mundo desde el Giro Lingüístico. El libro trata de, creo que son 5 ontologías que él propone como ontologías no clásicas, en verdad dicen no euclidianas, es decir, que no serían ontologías del tipo el ser es, el no ser no es, y el no ser nunca va a llegar a ser parmenéidicas, digamos, de Parménides, sino que serían otras ontologías. Entonces él dice básicamente, o sea, bueno, esta asociación en verdad la hago yo. La geometría euclidiana da una ontología euclidiana, entonces por lo tanto si tenemos una geometría lacaniana, digamos, pudiéramos ver la ontología lacaniana a la vez. Sé que estoy diciendo una mala palabra, ya me voy a apoyar. Primero voy a apoyarme en Lacan. Lacan dice que él tiene una ontología, esto está en el seminario 11. Él dice, ahora bien, seguramente yo diría, yo tengo mi ontología. Esta Ferda lo pone imposible. ¿Por qué no? Como todo el mundo, a nivel de una filosofía que ya sea ingenua o elaborada. Para mí ahí lo que Lacan está diciendo es que todo el mundo tiene una ontología, lo sepa o no, sea ingenua o sea elaborada. Sin embargo, concuerdo con que no se trata de la ontología del ser es, el no ser no es, etc. Creo que Lacan también concordaba con eso. Esto lo tomé de la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, donde se proponen 4 partes de la disciplina de la ontología. La primera es el compromiso ontológico, el segundo es lo que hay, las características generales de lo que hay y cómo se relacionan, y la metaontología. La metaontología sería el estudio de qué es lo que debería ser la ontología, o qué debería estudiar la ontología. Y acá, en este librito, Cernarango dice, en torno al interrogante acerca de lo que hay, al interrogante ontológico por excelencia, ahí me parece que nos podemos detener. Es decir, para él, la interrogante ontológica por excelencia sería lo que hay. Por lo tanto, la ontología sería el estudio de lo que hay. Que hay, ya se tiene una ontología. Abundan las respuestas: sustancias, esencias, eventos, relaciones, percepciones, estados de ánimo, ansiedades, memes, materia en movimiento, campos de fuerza, para citar algunas. Es decir, todas estas supondrían ontologías. Incluso vi también que hay ontología informática y hay ontología también de teoría de grupos, cosa que me parece súper interesante. Explicación nos falta. El mundo se abre de muchas maneras. Si preguntamos cómo acontece, las cosas adquieren su identidad para nosotros de modo diferente a como lo harían si preguntamos qué es. Esto me parece crucial también. Por aquí tenemos una diferencia entre la ontología. Habría ontologías que se preguntan cómo acontece y hay ontologías que se preguntan qué es. Sin embargo, ambos son ontologías. Taxonomías y tropologías, supongo que dice eso. Tratados y relatos, simetrías y hierofanías, silogismos y paradojas aportarían sus propios énfasis a la hora de abrir mundo y de gestar sentido. Es decir, esta ontología es lo que te va a llevar a abrir el mundo y a gestar el sentido. Y aquí abajo les pongo cuando él empieza a hablar de ontologías no euclidianas, que me parece que sería interesante pensar lo de Lacan como una ontología no euclidiana, porque sería la no clásica, que sería la no de Parménides. Así como basta alterar algunas de las hipótesis para constituir geometrías diferentes a la euclidiana, hablando de la geometría euclidiana y sus diferentes postulados que después se cambiaron para construir geometrías no euclidianas. Como serían las de Riemann y Lobachevsky, asimismo acontece con las ontologías. Sin ánimo de ser exhaustivos, nos ocuparemos de algunas. Acá se ocupa de algunas. Me parece que Lacan también se ocupa de algunas y por eso lo traigo a colación. Además, en el Ferrater Mora dice, hablando de... en Fibelman.
La ontología se convierte así en una serie de postulados que, aunque primariamente de carácter formal, son capaces de constituir una red conceptual que aprehenda la realidad. La ontología es entendida así como una construcción dentro de la que adquieren sentido ciertos fundamentales conceptos metafísicos, tales como lo de realidad, esencia, existencia, etc. Es una disciplina fundamental previa a toda investigación filosófica y científica. Es decir, él está de acuerdo con Lacan y dice que todo el mundo tiene una ontología. Y en Quine tenemos que hay un sentido clásico de este vocablo. Desde este ángulo hay que entender frases tales como una cierta teoría interpretada implica una ontología. Quine ha expuesto estos puntos de vista en varios artículos. Reconocen ellos que cada forma de discurso implica una determinada ontología y que una teoría tiene que reconocer aquellas entidades, aunque solo ellas, a las cuales las variables de cuantificación de la teoría deben ser capaces de referirse, con el fin de que las afirmaciones hechas en la teoría sean verdades. El uso renovado del término ontología aparece asimismo en otros autores. Por lo tanto, me parece que es necesario preguntarse por la ontología en Lacan. Y me parece que el nudo Borromeo nos permite precisamente eso de una manera bastante complicada, pero intentaré. Además, lo que Lacan dice es que esta nueva geometría a él le permite abordar lo real de una manera nueva. Esto en verdad es más o menos mi interpretación, me parece que no es demasiado descabellada, porque él dice que el nudo está hecho, cuando pongo S23, el seminario el nudo está hecho en el espíritu de un nuevo modo o costumbre, de un nuevo mos geométricos. Abajo había puesto, no se ve para nada, así que ni lo intentaré leer, cualquier cosa después se los paso. Un artículo que encontré hablando de Spinoza, porque no sé si ustedes saben, pero Spinoza intentó hacer una ética con un mos geométricos, es decir, una nueva manera de ver lo real, y a partir de eso, a partir de una nueva manera de ver la geometría, encontraría una nueva manera de ver lo real. O un nuevo, no mentira, no una nueva manera de ver la geometría, un nuevo hacer con la geometría, un nuevo costumbre geométrico, un nuevo modo geométrico. Esto lo dice Lacan también, no puse que seminario ahí, disculpen. El nudo Borromeo así tanto es, 1, que su enunciado existe en la práctica analítica, que es aquello que permite soportarlo o apoyarla. Ahí dice soporte, que se puede ser traducido como soportar o apoyar. Es decir, que el nudo Borromeo es lo que habilita la práctica psicoanalítica. No hay manera de pensar la práctica psicoanalítica sin pensar el nudo Borromeo. Y además que es lo que nos permitiera a nosotros dar cuenta de esta realidad del psicoanálisis. Discúlpame, es el 21. Gracias. Sí, la mayoría van a salir del 21 o del 23, porque fueron en verdad los que leí. El nudo Borromeo y la geometría. Es bien por eso que yo he sido verdaderamente, de una manera que valdría remarcar, yo he sido conducido a esa consideración del nudo, que como yo vengo de decirles, está propiamente hablando constituido por una geometría. Esta era una cita larguísima, entonces la piqué. Constituido por una geometría que uno bien puede decir interdit, la dejé en francés porque es tanto prohibido como entredicho, a lo imaginario, que solo se imagina a través de toda suerte de resistencias y dificultades. Es propiamente hablando eso que el nudo, en tanto que él es borromiano, sustantifica. Sí, la palabra sustantifica ahí también, por lo menos a mí al principio me causó un problema dificilísimo, o sea, cómo que sustantifica. Sin embargo, creo que si pensamos la ontología como lo que hay, entonces que sustantifique significa que permite que haya cosas, sustancias, pero no sustancias pensadas en 3D con algo interior que sería lo esencial, sino cosas, objetos que hay. Acá, en algún momento encontramos que
una nueva geometría se podía constituir con un solo punto. Sin embargo, digo encontramos porque muchas de estas cosas yo lo trabajo con un amigo que se llama Fabio Vázquez, él no está aquí, pero por eso a veces me oirán hablar en tercera persona. Encontramos que con solo un nuevo punto se podía construir una nueva geometría. Sin embargo, eso parece que no es tan así. Pero para Lacan lo es, así que lo sostenemos por ahora. Al ver bien nuestra geometría, uno se da cuenta notablemente que es una geometría de la sierra. Acá está hablando de la geometría euclidiana con la que pensamos normalmente. Dice que es una geometría de una sierra. Nuestras superficies planas, nuestros volúmenes, nuestras aristas y otras líneas ideales nos bastan para donar un estatuto al punto. Nos bastan, creo que dice eso, o sea, para nosotros nos bastan. No, dice no bastan. No bastan darle un estatuto al punto. Y por tanto el punto, el elemento, como nosotros decimos también, es con eso que nosotros pensamos incluso en matemática. Igual lo que me interesa de ahí es que hay una geometría, que es la euclidiana, y Lacan se va a oponer a ella, y se va a oponer a ella mediante el uso del enlace Borromeo de 3. Al ver bien nuestra geometría, uno se puede... No, ya estoy próximo. Pudiera haber otra manera de engendrar el punto. Y eso es lo que yo intento hacer hablando de un cierto nudo dicho Borromeo. El punto es a encontrar en el corazón, en el centro. Es así bien eso que lo deshace, en tanto que él resulta del verdadero acorralamiento, el más central del simbólico, de lo imaginario y de lo real. Es decir, en el nudo Borromeo hay un punto en el medio, que es lo que dice Lacan, pues, y que lo real, lo simbólico y lo imaginario lo acorralan. Ahorita voy a poner, porque la palabra que él usa es Juanse. Mi francés es horrible, pero lo intento decir igual porque si no, igual no se va a entender. Que básicamente quiere decir acorralar, inmovilizar, sujetar, cazar, sí. Usamos calzar a veces, o cercar. Sí, cercar. Sí. Retener a alguien en un lugar contra su voluntad, obstruir un pasaje, una abertura, no permitiéndolo pasar, inmovilizar a alguien, bloquearlo. Tiene acepciones que quieren decir que no se permite el movimiento. Y Lacan lo que dice es que lo real, lo simbólico y lo imaginario harían eso al punto del cual estamos trabajando, que es el que le permite fundar esta nueva geometría. Se refiere ahí al Triskel, que es lo que está en el centro del Borromeo. Eso sí, se pudiera ver así. Es decir, es esto acá. Claro. De donde el encaje se define algo así. Y ahí pone el dibujito. Esta es la traducción, ahí pone el dibujito. A saber que si usted tira cualquier parte sobre uno cualquiera de esos redondeles de hilo, usted ve que hay un punto que es algún lugar por allá donde los tres se acorralan, ajustan, calzan. Es un poquito diferente de todo eso que uno ha elucubrado hasta acá, more geométrico, porque eso exige que haya tres redondeles de hilo, algo otremente consistente, que ese vacío con el cual uno opera sobre el espacio. Me parece que esto es lo principal en lo diferente entre su geometría y la geometría anterior. En Euclides, con dos líneas, se puede hacer un punto, se puede definir un punto, mientras que para él hace falta tres. Es decir, esto en Euclides y en Lacan el nuevo Borromeo, que no va a quedar mal. Igual creo que ya todo el mundo tiene el nuevo Borromeo como por todas partes de su cuerpo, entonces no hay necesidad. La lingüística crea el espacio. Cosa que me parece importante pensarlo porque estamos hablando de la geometría tiene que ver con el espacio, y él está diciendo que viene desde la lingüística el espacio. Hay lingüística en la construcción del espacio, el espacio ahí llama al lenguaje, en una dimensión completamente otra que aquella donde el mutismo empuja una palabra más primordial que algún mono.
Esto me parece importante para empezar a pensar la relación entre el nudo borromeo, el espacio y el lenguaje. También dice que el nudo borromeo es lo que apoya o sostiene al sujeto. En verdad lo hace como una pregunta, para mí se responde que sí. Les digo igual que es una pregunta para no hacer trampa. La manera en la cual se anudan lo imaginario, lo simbólico y lo real, en aquello que se apoya sostiene al sujeto. Es decir, me parece que lo está diciendo, no lo dice muy claramente. Es decir, no es que pregunte y después dice sí. Que el ser del sujeto sea dividido, Freud solo hizo decirlo bajo todas las fórmulas, después de haber descubierto que el inconsciente solo se traduce en nudos de lenguaje, tiene entonces un ser del sujeto. De nuevo, esto me parece importante para pensar la ontología, que sí habría una ontología, que habría un ser del sujeto, solo que ese ser del sujeto tendría que ver con el nudo borromeo. Es decir, no tuviera que ver con algo, una superficie, con algún objeto tridimensional, duro, sino que tuviera que ver el ser con el nudo borromeo, que además no estuviera dentro de la persona. También dice que el inconsciente es nudo del ser, que es lo que motiva al inconsciente. Esto me lo voy a saltar para poder tener un poquito más de tiempo al final. Acá hago una relación entre el decir, el vacío, el nudo y el ser. Esta me parece muy importante, aunque es una frasecita muy chiquita. Él está hablando de cómo unir el ser y el decir. Y dice, eso que del tiempo le hace etof, stuff, en inglés, materialidad, estofa. Tiene otra cosa que estofa también, pero sí, estofa. Estofa y estofa. Estofa. Hecha de nudos que solo quieren decir los huecos que ahí se encuentran. Es decir, que los nudos dicen algo. Y eso que dice está en el hueco que ahí se encuentra. Y esto me parece que lo relaciona con el psicoanalista al decir que el psicoanalista releva a alguien determinado por el ser a venir, según la manera en que él define la vida de la verdad. Es decir, que no es una relación muy clara, no se lo estoy presentando como que ya aquí está. Pero me parece que se pudiera pensar una relación entre el psicoanalista, el ser a venir, y el nudo borromeo, que vendría a decir algo desde el vacío sobre ese ser. Básicamente ese es el planteamiento. Esto es más como una justificación para que no lo diga y quede así como que hace. De lo que se trata es a saber algo acorralado. No hay más nada a decir de ello, y es ese acorralado que está en causa. Que está en causa esa función por la cual, para decir la relación de lo simbólico y lo imaginario y lo real, yo digo que es allá que es tomado algo que en esta ocasión es bien en efecto el sujet. Lo puse en negrita porque Lacan, cuando estaba hablando, decía cosas en el medio, pero me parece que básicamente lo que está intentando decir ahí es que eso que se acorrala y que está en causa, que está acorralado por lo real, lo simbólico y lo imaginario, se toma algo que es el sujeto. Esta creo que es la última, ahora que podemos discutir un poco. Y me parece que todo esto lleva a que el nudo borromeo es el soporte que se tiene para el cuerpo como sustancia gozante. Cuerpo como sustancia gozante, es claro que ese gozo
lo introduce en una dialéctica donde hace incontestablemente falta otros términos para que eso se sostenga, a saber, nada menos que ese nudo que yo le sirvo en bandeja de oro. Bueno, dice el nudo Borromeo, pero me parece que ese nudo que yo le sirvo en bandeja de oro podemos asumir que era el nudo Borromeo. Básicamente a mí me parece que Lacan vio, esto no sé si se acuerdan, pero el nudo Borromeo en verdad lo tomó en el 19, en el seminario 19, para hablar un poco de esa frase que toma la gramática. Sin embargo, en el nudo 20, no, deja de hablar de él, creo que nada más lo habla en una lección, deja de hablar de él como por un año, y en el seminario 20 lo retoma. En el seminario 20 lo retoma, y después en el 21, 22 y 23 habla muchísimo del nudo, el 24, 25 y 26 también. Y en el seminario 20, no lo mencioné antes, pero en el seminario 20 básicamente lo toma por la oposición de Descartes entre res extensa y res cogitans. Él dice básicamente que hace falta otra sustancia, que esa sustancia sería la sustancia gozante. Entonces me parece claro, desde ya, que no pudiera ser el goce, no pudiera ser ni algo desde el punto de vista del cogito, ni del parte extra parte, es decir, que no sería algo tridimensional duro. Sino que sería de otra índole. Me parece también que además eso valida un poco también el tema de geometría y ontología, porque digamos el plano cartesiano, por decirlo así, que lo toma en gran parte de Euclides, sería daría la red extensa, mientras que esta geometría lacaniana, digamos, o la geometría borromiana, no sé, creo que él nunca dice esta nueva geometría postulada por Lacan, daría otra sustancia que vendría a, como mínimo, modificar la relación entre res extensa y res cogitans. Hasta cierto punto parece que la fuera a suplantar, especialmente la parte de res extensa. Me parece que él ahí básicamente lo descarta. Porque sería la última. Sí, el enlace Borromeo de 3 permite que Lacan funde una geometría donde vive el lenguaje y dé cuenta de la sustancia gozante y de su ontología. La otra me dice gracias. Esa es la única que sé que lo que dice. Sí, entonces se los presento porque primero me parece interesante, pero segundo porque básicamente eso es lo que puedo decir al respecto. No sé si a ustedes se les ocurre alguna cosa más, pero bueno, primero me parece asombroso por un lado, pero por otro lado me parece que por lo menos yo tengo que repensar muchísimas cosas. ¿Qué te pasó? Sí, Bueno, tengo en realidad un par de preguntas muy básicas, ¿no? La primera es si el nudo o la cadena, mejor dicho, en un sentido matemático, ¿es manipulable? ¿Entiendes? sí, sí. O sea, se puede pensar, ¿no? La idea de manipular un nudo. Pues estoy pensando el concepto de punto en el cruce de los tres nudos. ¿Por qué punto y no agujero? No sé si es correcta la distinción entre punto y agujero, quizás me pierdo ahí. Comprendo que lo que vos traes es que un poquito el chiste, digamos, de traer los nudos es a partir de una nueva forma de pensar el punto. Sí. Y no veo, digamos, no logro ver el punto en el nudo Borromeo yo, en la cadena Borromeo. A ver, Lo que encuentro es un agujero. Me imagino enlace, tirando los el enlace nudos, Borromeo. ¿no? Y en el cruce de los tres. Sí, pero capaz es por cómo estás pensando puntos. Claro, Pero acuérdate que él está evidentemente. diciendo tenemos que pensar el punto de una manera diferente. Exacto, sí. O sea, es una pregunta que casi que él te la está respondiendo, yo te lo voy a definir así. No sé, ¿hay alguna? Voy a intentar dibujar el nuevo Borromeo. Después veremos si me quedó bien o no.
Mentira, me voy a copiar. Y igual aquí puedo tirar que no son círculos perfectos y ya. Me excuso de... Es decir, sí, en algún momento incluso en una de las millones de definiciones que vi que no traje, sí, en una de las millones de definiciones que vi que no traje, hay una que dice que están hechas como de hule. Y sí, se pueden deformar completamente. Incluso se pudiera casi que llegar a un momento donde, digamos, pensándolo intuitivamente, el espacio que cada uno de los redondeles abarca, lo abrimos muchísimo y casi que nada más hay un punto. Pero me parece que lo que está buscando es definir eso como el punto. Es decir, no es como pensar que, bueno, entonces si lo estiramos mucho, entonces vamos a ver más o menos lo que está diciendo, porque se hace más pequeño el espacio en el medio, no. Sino que más bien está redefiniendo el punto. Entonces, digamos, el punto pensado, mal pensado, como esto, se descarta completamente porque esto es un punto para Euclides, tampoco es un punto para Euclides. Pero, digamos que más bien tiene que ver con lo que los tres redondeles cercan, ¿sí? Acorralan, todo eso, que además se puede ver con estos tres puntos de acá. Sí, tenías otra, creo que dijiste varias. No, sí, no me acuerdo si ¿no escribe el objeto A la cara ahí? Sí. Claro, en lugar del punto, digamos. Sí, en lugar del cero, además. Calzo ahí Calzo. cerca el Sí, objeto. Sí, tienes razón. Lo que pasa es que yo no me quise meter con eso todavía. Y igual sería buenísimo porque ahí está el ser también, si pensás, ¿verdad? Sí, pues. En algún momento Lacan dice que eso nada más se escribe ahí el objeto A si se escribe el nudo Borromeo. Es decir, no es posible pensar ahí el objeto A si está flotandito, digamos. Es nada más cuando se escribe que se puede poner ahí el objeto A. No tengo idea qué quiere decir eso todavía, entonces no me quise meter con eso, pero sí, en muchas de las veces que le escribe el nudo Romeo, pone allá dentro el objeto A. Igual después también se tuviera que pensar el objeto A con el punto. Y eso lleva a otra complicación que me parece que tiene que ver con las estructuras y el punto de goce en la perversión, pero tranqui. Una cuestión, cuando vos señalaste ahí los que llamaste puntos estos en el Borromeo, ya que vos estuviste dando con precisión algunas definiciones, esos no son puntos, son cruzamientos, que es justamente la diferencia con el punto, donde en la escritura son, digamos, eso indica que hay dos dimensiones, que hay uno por arriba del otro. Yo lo que pienso con respecto a esto de por qué llama punto es porque, por ejemplo, entre los axiomas, por ejemplo, el primer axioma de Euclides es existen infinitos puntos y a partir de eso después da los otros y bueno, construye. Me parece a mí que él está planteando que hay un tipo de objeto matemático, en este caso sería el Triskel, que es lo que daría lugar después a cerrar como Borromeo, como cadena borromea, y que es como si dijera existen infinitos Triskel, porque hay un Triskel para RSI, pero la cadena borromea se puede armar no solo con RSI. Entonces, hay otras cadenas borromeas que son posibles.
Entonces, es como si dijera que a partir de ahí le da entidad de algo a partir de lo cual se constituye algo. Sí, suponiendo que le agregara acción. Sí, el ser. Lo digo. El ser. Se construye el ser, es lo que está diciendo. A partir del nudo Borromeo. Me parece que... No, yo lo sé. Bueno, no sé. Para mí... Sí. Para ti, ¿qué se constituye? Se constituye algo en relación a una... Es como el lugar para una letra fundante como causa del deseo de un hablante. Así lo hablo yo. No, y después lo que te quería decir, que lo único que me complicó una sola cosa me complicó con respecto a las definiciones con las que yo trabajo, es que el enlace, y creo que en Lacan, hasta donde yo lo vi, el enlace es el Hof. Ese es el enlace. Y cadena está definida como por el número de redondeles. Esto es las definiciones con las que yo manejo. Pero eso es lo único que me complicó. Lo demás, no. ¿Y entonces qué sería el nudo Borromeo de 4 entonces? El enlace Borromeo de 4. Y que justamente pensando que el Hof es el enlace, justamente definido así, es lo que yo planteaba la otra vez, que cada vez que haya un enlace o un Hof, no hay propiedad borromea entendida como lo que vos llamaste bruniano. El enlace se llama cuando se interpenetran los hilos. Exactamente. Y basta que haya eso, no hay propiedad bruniana, o sea, que si retiras cualquiera se desarma. Igual una acotación... disculpa. No. Una acotación respecto a eso, Bruno, ¿verdad? Sí. Yo también decía eso. Hay un problema con lo de interpenetración. Porque si pensamos la manera que a veces Lacan pone el nudo Borromeo, que es algo así, malísimo esto, ¿okay? Pero no sé si han visto esta manera de poner el nudo Borromeo. Acá también hay interpenetración, ¿sí? Se hace pasar este redondel como por dentro de este. Entonces no es preciso decir interpenetración, porque aquí se interpenetra. ¿Por qué se No me... interpenetra? A ver. Sí, pero ahí pasa uno entre otros, pero lo que dice Lacan es que son dos curvas cerradas de Jordan lo que tiene que interpretar. O sea, que una curva tiene que cerrarse antes de cerrarse pasando por el objeto. Claro, Sí, como eso. Claro. Sí, pero eso es el enlace Hop. ¿Sí? Es decir, yo también decía eso así, pero hay un problemita con decir interpenetración. Sí. Es el tema. Está bien. Déjame dibujarlo un poquito mejor. No sé. Es algo así. Pero, es decir, ahí no hay enlace Hop y hay que este va como por dentro del otro. Está malísimo. No, y esto uno se sale. Sí. Está por arriba el que pusiste a la derecha. No sé, por eso preferí este. Hay una manera de hacer eso que queda más simétrica además que... Sí, Lacan empieza cuando cambia los criterios de la euclidiana a trabajar con la topología y comienza toda la primera parte a trabajar con la figura topológica. La diferencia fundamental con el euclidiano, entre otras cosas, es que la superficie con la cual trabaja es elástica, absolutamente. O sea que los criterios de igualdad que había en Euclides, por ejemplo, un triángulo es igual cuando tiene sus lados son iguales y sus ángulos iguales, no
no es para nada el criterio que usa la topología, que le llama también la teoría de la goma. Por más que se estire una superficie, siempre va a ser igual a otra, no importa las dimensiones. Por eso el punto puede ser igual a un plano infinito. Se estira un plano, o al revés, un plano, una goma, teóricamente, se podría concentrar sobre un punto y es igual, es la misma superficie, la del punto que la del plano. Por eso, esos criterios, después cuando empieza a desarrollar los nudos, ella había trabajado con la banda de medios, con el toro, con el cross-cap, con las figuras topológicas, es decir, las figuras que hacía con los criterios de la teoría de la goma. Cuando empieza con los nudos, queda como trasfondo, sería, o como metodología, utilizar esos criterios. Por eso, cuando dice que el cable ese puede achicarse hasta llegar a ser una línea y hasta llegar a ser un punto, es porque topológicamente es lo mismo, la línea, el punto, porque es una cuestión de estiramiento. Hasta que no haya una ruptura, las superficies son iguales. En el momento que se produce alguna ruptura, es decir, algún corte en una superficie, entonces marca una diferencia con otra que no tenga el corte, pero no por las dimensiones, sino por el corte. Entonces, esto me parece, hay que verlo como trabajando con cuerdas que son el resultado de algo que podemos imaginar como sólido, que se va concentrando y que es la misma superficie que la línea. Por eso la línea y algo más consistente en el sentido sólido es lo mismo. Ahora, cuando lo empezamos a aplicar al centro, digamos, a lo que es el centro de ese nudo, efectivamente la Lacan ubica lo que se recorta como lugar en el medio, es el objeto A, que casualmente lo toma, topológicamente, como un disco, que puede tener cualquier dimensión que nos imaginemos, pero que siempre, digamos, es lo mismo, y es equivalente una superficie con la otra. Entonces, por eso se reduce a un punto también, porque se pueden estirar de cualquier manera y encontrar de cualquier manera. Pero acá, como hay una relación, casualmente la gran cuestión del nudo Borromeo, que establece relación entre lo simbólico y lo imaginario y lo real, una relación, cosa que no se ve la relación en lo que antes Lacan había mostrado en la banda de medios, por ejemplo, que en sí misma digamos, muestra cosas, pero no están relacionados los registros como están relacionados en el nudo. Es decir, el equilibrio que establecen de acuerdo a cómo, digamos, qué reacciones tiene cada uno de lo imaginario, lo simbólico, lo real, como consecuencia establece algo, pero donde todos actúan en esta circunstancia. Por eso, con esto va a definir relaciones entre los registros, ¿no? Que fue muy importante. Y después la otra cosa, cuando avanza hacia el cuarto nudo, que es el famoso sintón, digamos, ya eso es como un subproducto de todo esto, en el sentido que agrega algo, y conceptualmente cambia muchas cosas, pero digamos la base, la gran cosa es el nudo Borromeo, ¿no? Por la relación que establece entre los tres registros. Así que déjame responder un momentico y te lo paso. A ver, no precisamente si uno tiene una superficie se puede reducir a un punto.
Es decir, si uno tiene una superficie no se puede reducir a un punto, porque una superficie tiene dos dimensiones. No hay manera de reducirlo a un punto topológicamente. Es un tema conceptual, no es un tema de realidad. Sí, pero es un tema de realidad matemática. No se puede pasar de dos dimensiones al punto así de fácil. Es decir, se puede tener una superficie muy pequeña, pero no hay manera de llegar desde una superficie, por ejemplo, a una esfera llena, no la esfera, sino a una esfera llena. No hay manera porque digamos que tengo un plastilina y la voy achicando, sí, va a terminar siendo una superficie igual. Es decir, nunca va a llegar a ser un punto que no tiene dos dimensiones. Y el nudo efectivamente también es parte de la topología, sí. Y eso se puede deformar de como uno quiera. Sin embargo, no creo, tuviera que ver planteado en algo de matemática el salto entre dimensiones. No sé si eso se puede, yo nunca lo he visto. Y además, sí, básicamente eso. Respecto de la cuestión ontológica, obviamente que no se puede hacer ningún uso del lenguaje sin el verbo ser. En todo caso habrá lenguaje sin el verbo ser en presente del indicativo, pero no hay forma de utilizar ningún lenguaje sin el verbo ser, con lo cual mi impresión es que no convendría decir hay ontología porque uno ve aparecer la palabra ser. No me parece que sea pertinente pegar ese salto. He ahí la palabra ser, he ahí ontología. Y de las citas que utilizaste respecto justamente de la ontología de Lacan, tal como vos lo diste a entender, yo quería resaltar una que citaste pero no comentaste, y es el ser a venir. El ser a venir. Que me da la impresión que no había ningún motivo para suponer que Lacan dice que luego viene. Que no hay ningún motivo para suponer que viene, que puede quedar su estatuto en un ser a venir, pero que perfectamente se puede articular a la enseñanza de Lacan con una respuesta de pero nunca viene, ese ser a venir pero que nunca viene. Si uno lo considera así, me da la impresión que sería como una salvedad a suponer lisa y llanamente una ontología. Inclusive en los usos más frecuentes, al menos en psicoanálisis, de ontología, habitualmente se lo vincula al pasado, no al futuro. O sea, es muy difícil articular la idea de una ontología o una consideración del ser respecto del futuro. En Lacan es crucial porque para Lacan la resolución de un análisis tiene que ver con el futuro, la cura del síntoma tiene que ver con el futuro, o sea, Lacan se posiciona respecto del tiempo al revés que Freud. O sea, si Freud concibe una práctica vinculada a una mirada sobre el pasado y una recuperación de un punto de fijación, un trauma, pero siempre es sobre el pasado y los efectos de ese pasado sobre el presente. Lacan tiene una mirada absolutamente invertida. Yo no había encontrado este ser a venir hasta que vos lo marcaste, pero me parece que de vuelta marca toda una lógica invertida de Lacan respecto al psicoanálisis, que es la misma que está en juego en el deseo, si no es como en Freud, guardián del dormir. Porque si es guardián del dormir tampoco mira el futuro. En Lacan
El deseo también mira al futuro. Una cosa que te digo, hay otro. En Aristóteles, en el de Interpretaciones, se plantea a Aristóteles cuál es la verdad de un hecho futuro. Dice el ejemplo de, bueno, va a haber una batalla en el mar mañana. ¿Cuál es la tabla de verdades? La tabla de verdad no puede ser porque no había. Es de Wittgenstein. No sabía, me enteré hace poco. Mónica me va a desmentir, pero no. La tabla de verdad no es de Wittgenstein. ¿El qué? La tabla de verdad. Son desde Wittgenstein. ¿De qué? De Wittgenstein. Yo creo que sí. No sé. Bueno, Aristóteles no las tenía, No las pero tengo registradas. se planteó en el Interpretaciones el estatuto de un hecho futuro. Y de hecho después se desarrolló la lógica temporal, que hoy es fundamental para la informática, un montón de actividades, y se plantean estas cosas que decimos alrededor. ¿Cuál es el estatuto de un hecho futuro? Si, ¿cuál es la entidad que tiene? Y funciona, eso funciona en informática. Tiene que ocurrir así. De los filósofos griegos, al único que no se le pudo haber escapado es Aristóteles, porque el punto de arranque de la filosofía, de la ontología, de la biología de Aristóteles es el problema de cómo de una semilla sale un árbol, que vos sabés que de esa semilla va a salir ese árbol. Con lo cual, para Aristóteles el problema justamente es un problema de futuro, y es lo que Aristóteles llama en potencia, el ser en potencia. O sea, en la semilla está el árbol en potencia. De todos ellos es el único que tiene. Claro, es un ser en potencia. Que los cuánticos también se refieren a onda y partícula como un ser en potencia. O sea, algo que se me ocurrió cuando vos comentabas lo que traía, ¿no? Acerca de ser venir. Yo me pregunto si es lo mismo con lo que trajo Félix, pensar la ontología como la pregunta por el ser o como la pregunta por lo que hay, ¿no? En relación a lo que trajo recién Félix, y quizá si la ontología la definimos como la pregunta por el ser tenemos alguna dificultad para empezar una ontología lacaniana. Pero si la pensamos a través de la pregunta por lo que hay, quizás sí se pueda pensar una ontología lacaniana. Es una cuestión de cómo definimos ontología finalmente, ¿no? No sé. Eso por un punto. Y lo otro, con respecto a lo que decías, es una pregunta que no hay lenguaje que no pueda, que escape al ser, digamos, si no se puede preguntar del lenguaje matemático. ¿No? Si un lenguaje que escapa al ser. No me refería a las lenguas naturales. A las lenguas naturales. Yo por pensando que dice acá en el seminario 20 que insiste acerca del lenguaje del ser y la existencia de ¿cómo dice? El ideal de formalización matemática, que parecería que es como un intento permanente de Lacan de escapar del lenguaje de las lenguas naturales, ¿no? No, lo que sería de las lenguas naturales el muro del lenguaje. El muro del lenguaje, claro, sí. Eso. Gracias. Yo me quedé con algo que dijiste antes respecto del nudo Borromeo, y es que el nudo Borromeo se escribe, ¿no? Y me quedé pensando qué quiere decir eso. Me parece que primero, si el nudo Borromeo se escribe, no es en todo caso algo escrito al modo de una guía que yo llevo para orientarme en la práctica, sino que es algo a producir, ¿no? Y me parece que se escribe, ¿no es cierto?, en relación a de cómo se va desplegando, ¿no es cierto?, en el decir, cómo se va desplegando lo simbólico que va, digamos, produciendo lo real y al mismo tiempo tomando consistencia en lo imaginario, digamos así. Con esto quiero decir que me parece, una pregunta que tengo, me parece que, bueno, en principio no es una guía previa, que no es algo previo, que hay que producirlo. Y una vez producido, escrito sirve para leer lo que se ha constituido de ahí como sujeto, como tema, como asunto, digamos, ¿no?
Sí, gracias por la acotación sí, no siempre que hay ser implica una ontología, estoy de acuerdo con eso, pero también tengo la misma respuesta que dio Bruno. Depende de cómo uno vea la ontología, se puede decir si hay ontología o no. Es decir, no es nada más, la ontología no es nada más la pregunta por el ser, también es una pregunta de lo que hay, que fue lo que presenté al principio con Cernarango, con la filosofía de Stanford, con Ferrater Mora. Es decir, no tiene que ver necesariamente la ontología con el ser, se pueden hacer otras preguntas dentro de la filosofía, y por lo menos tenemos esos dos autores, Lacan y no me acuerdo quién es el otro, Cohen creo que era, que dicen que no hay manera, o sea, no hay sistema sin ontología. Que eso tenga que decir algo sobre el ser o sobre lo que hay, me parece que es algo que podemos comentar. Sin embargo, básicamente es rechazar por completo la ontología, la ontología, no la ontología de Parménides, ni la ontología de Aristóteles, ni la ontología. Rechazar la ontología significaría decir que no hay estudio de lo que hay. ¿Sí? Pues si la ontología la tomamos como el estudio de lo que hay, es decir, Lacan no tiene una ontología, es decir, Lacan no tiene un estudio sobre lo que hay. Yo por lo menos no estuviera de acuerdo con eso, o tuviera que pensarlo un poco más para ver si llego a esa conclusión. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hay y lo que es? Claro. ¿Cuál sería una ontología del ser y una ontología de, ¿no? Sí, pero por ejemplo se pudiera decir que hay un número. No sé si se puede decir, por ejemplo, que no voy a tomar el 1 porque eso no va a entrar en complicaciones. No sé si el 7 es. ¿Sí? Pero sin embargo, hay 7, digamos, existe el 7. Lo que pasa es que hay un problema. Es ser, por ejemplo, es algo que es. Sí, hay un problema que es que la mayoría. Creo que esto lo apagué. Sí. No sé cómo lo apagué. Hay un problema que es que los filósofos se han apropiado de muchísimas de las palabras que nosotros necesitamos para hablar. ¿Sí? Por ejemplo, es complicadísimo que yo diga existencia ahorita porque abre un mundo de la existencia. Sin embargo, sí me parece que son dos cosas diferentes hablar de lo que es y de lo que hay. Me parece que la ontología de Lacan sería una ontología en términos de lo que hay, no en términos del ser. Lo que sería la oposición entre ser y ente. Lo Sí, que hay es el ente. lo óntico. Claro. Recordemos que la semana pasada en la discusión estuvo al respecto a lo óntico, que tiene que ver con el ente, y no la ontología, que tiene que ver con el ser. En ese caso es metafísica, no es ontología. Creo que la ontología es parte de la metafísica. Al revés. Bueno, la metafísica es parte se de come Sí. el ser es, o sea, que no, según Heidegger, ¿no? Sí. Es que me parece que Heidegger es básicamente la referencia que Lacan tiene sobre la ontología y sobre Totalmente. Pero el ser es ausencia y presencia. En la metafísica es solo presencia. O sea, se come la ausencia. Bueno, pero también pudiéramos decir desde Lacan que no hay la relación sexual y eso fuera una ontología de Lacan. ¿Sí? No sé, pero no es contradictorio igual. Sí. Pero no es solo presencia, no es solo lo que hay. Sí, bien, gracias. Sí. Yo lo que digo es que no se trata de elegir entre el ser y el ente. El problema es la diferencia, porque no es que el ser está flotando en el aire. El ser es. Es decir, digamos, no es el ente, pero tampoco, digamos, quiero decir, donde uno tiene que pensar lo que es en el ente, el carácter de ser del ente. Entonces lo que piensa la filosofía es la diferencia misma entre ser y ente. Si no vamos a lo platónico, digamos, hay una esfera, un topos uranus, donde está el ser. El ser no hay más que ente. El mundo de las ideas, eso es quirúrgico. Se va a neurólogo porque dice eso, cagate, es quirúrgico. Es quirúrgico.
Me dicen top, Desinflamatorio. Bueno, y eso. Ya está, no digo más. No digo más. Voy al médico y voy a ver, no, y además me parece que no, que la ontología que él está tratando acá tiene que ver, sí, con eso, tiene que ver con Heidegger, me parece, y por eso también la complicación con lo óntico. No sé responderte mucho eso de si el ser viene de los entes o no. Tengo entendido que eso es un poco de Heidegger. No me voy a meter en eso ahorita porque en verdad no digo ahí. Sobre si el nuevo Romeo se escribe. Yo lo que entiendo ahí es que está bien, está el nuevo Romeo con los redondeles, con los hilitos que se puede hacer, cosas que yo no hice. Y está el nuevo Romeo escrito, ¿sí? Que además hay un cambio, porque pasa de ser tridimensional a ser bidimensional. Hay otro cambio, eso no es bidimensional, pero digamos que es bidimensional. Además hay otro cambio que es la notación que se usa, que si nosotros pensamos esto como en 3D, entonces los redondeles fueran incompletos. ¿Sí? Por el cruzamiento, lo dije bien, el cruzamiento. Por el cruzamiento, ahí la escritura nos da un arriba-abajo que es diferente en el 3D. Eso con respecto a que se escribe. Ahora, sobre si es una guía escrita para orientar la práctica o se construye en ella. Yo estoy tentado a decir que es una guía escrita para orientar la práctica, especialmente por el seminario de Caracas, cuando él dice que mis tres no son los de Freud y todo eso, que él dice yo les estoy dando a ustedes estos tres para que ustedes se manejen. ¿Perdón? Para que se orienten. Para que se orienten en la clínica. Y además dice que Freud se tropezó con ellos, se deslizó sobre el nuevo Romeo. Me parece una gran pregunta, me parece una excelente pregunta. Además, porque me parece que las estructuras, o por lo que he entendido, lo poco que he entendido al respecto, son otras maneras de anudarse que no necesariamente tienen que ver con el nuevo Romeo. Es lo que te puedo decir por ahora. Obviamente con conceptos o meramente con significantes, uno para poder afirmarse tiene que encontrar contextos de articulaciones y no solo apariciones. A Ricardo le pasó la vez pasada, le encontró una cita sobre lo óntico y quedó muy sorprendido, dijo él, no me acuerdo la palabra que dijo, perplejo, pero en sentido estricto cualquier frase te deja perplejo, cualquiera, mi impresión es que para poder leer hay que trabajar contextos no solamente sincrónicos, o sea, oposición de conceptos con otros conceptos, sino también repeticiones, insistencias, ¿no? Y para la ontología me da la impresión que hay dos neologismos producidos por Lacan. Hay al menos 20 localicé yo de neologismos rechazando el ser. Al menos 20 neologismos rechazando el ser. Sistemáticamente se realizan toda la enseñanza de Lacan. Pero además de esos 19 tengo publicados en el libro y no más, pero también Lacan tiene la ontotautología, que nos apunta mucho a Parménides, el ser es y el no ser no es, sino que quiere decir ontotautología. Y también tiene el neologismo, ese es uno, aparte de los 20, del rechazo del ser. Estos son sobre ontología específicamente, que es la vergonzontología, ¿no? Onte, o sea, ontología con H, que me da la impresión que todas las discusiones sobre ontología en Lacan merecen que contemplar,
estas producciones neológicas, primero por la enorme insistencia, 20 neologismos, también que Lacan tiene 800, así que quizás 20 no sea tanto, en comparación a 800. Freud debe tener 10 neologismos en su obra, 15, Lacan tiene 800, pero son 20 sobre el rechazo del ser, de toda índole, y 2 específicos sobre el rechazo a la ontología de Parménides, la ontotautología, y respecto de la ética del psicoanálisis, que sería una vergüenza en psicoanálisis sostener una ontología que es la vergonzontología. Perdón, en relación a eso, no hace referencia... Ojalá el micrófono para que se escuche lo que está hablando. No, en relación a lo que preguntaban, lo que hablaban antes también, no, me parece que hacía referencia a la antifilosofía también, ¿no? Esta búsqueda o estudio del ser. Sí, sí. Igual me anticipé la pregunta porque era una pregunta medio obvia. Ya lo pensé un poco. Me parece que ontotautología se pudiera referir estrictamente al ser es. Me parece que eso es algo claramente tautológico. El ser es, me parece que ontotautología se pudiera referir a esa ontología en específico, la ontología clásica de Parménides, que acá llaman la ontología euclidiana. Y vergonzontología, con la cita de Ricardo la semana pasada, vi que utilizaba la palabra abuer. Yo no sabía lo que significaba esa palabra, la busqué en el Larousse y dice estrictamente confesable sin pena, sin vergüenza, ¿sí? Es decir, capaz estuviera referenciando el mismo, es decir, hay una ontología de vergüenza, pero también tenemos otra óntica que no nos da vergüenza o que tenemos que confesar sin vergüenza, que sería esa que le está diciendo ahí. Me parece que la vergonzontología pudiera ir de la mano de la ontología euclidiana o la ontología clásica. Es una respuesta trucha, yo sé, ¿no? Pero me parece que pudiera ir por ahí. Sí, porque si les digo chimba, no van a entender. Estoy de acuerdo que Lacan tiene rechazo del ser. Y estoy de acuerdo con que sea un ser a venir. Que ser a venir me parece que también lo toma de Heidegger. Pero no tiene rechazo de lo que hay. Más bien hay muchas veces que dice hay la relación sexual, hay del uno, hay muchas cosas. Hay relación sexual, hay del uno, hay discurso, hay muchas cosas, y eso me parece que se pudiera tomar como su ontología. Y me parece que también capaz permitiría dar una lectura, está bien, como digamos un poco más amplia de lo que dice Lacan, porque me parece que por lo menos a mí, la frase que trajo Ricardo la otra vez, si bien causó estupor, digamos, es algo que no se comprendió mucho, y me parece que eso de que no se comprendió está poniendo el dedo en algo que por lo menos yo no logro entender todavía de la teoría de Lacan. Y me parece que esto puede aportar un poquito al pensar, bueno, ya va, Lacan sí tiene una ontología, es la ontología en el sentido de lo que hay. Lacan versa sobre lo que hay. Por ejemplo, le parece que hay goce. No en el sentido de mi dedo tiene como una palpitación, sino que hay goce en el sentido de cómo se unen lo real, lo simbólico y lo imaginario de una cierta manera que da un hay que es diferente, un haber que es diferente a el partes extra partes y es diferente al cogito. Y que está relacionado con el lenguaje. Ese es mi planteamiento. Ahora, que sea contrario al ser, en tanto es, sí, me parece que estoy de acuerdo con esa interpretación que me tomé de acá, pues. Pero me parece que no está contrario al ser a venir. Ni contrario, es decir, solo porque rechaza el ser no significa que rechaza la ontología. Significa que rechaza la ontología clásica, la ontología euclidiana, la ontología de Parménides. Pero no sé, por lo menos él dice que no se puede no tener una ontología, y lo dice Quine también.
Y me parece que si la ontología lo tomamos como el estudio de lo que hay, me parece que sería, no sé, se me complica muchísimo pensar algo que no tenga una concepción sobre lo que hay. Pero si es lo que vos estás hablando de lo que hay son teóricos, podemos llenar de eso. Sí, pero por eso decía, hay un número. Bueno, claro, sí, bueno, eso sí. Bueno, en ese sentido lo que hay que pensar a Badiou. Badiou plantea que, obvio, que la ontología es la matemática, la verdadera ontología es la matemática. Obvio, así sí. Claro. No sé si es así, pero me parece que es una manera de pensarlo. No, el aire, bueno, es un librito, ¿no? El aire de la relación sexual, que bueno, que está contestándole a Lacan. Jean-Luc Nancy tiene un librito, El aire de la relación sexual. A mí se me fueron ocurriendo distintas cosas, ya no sé por cuál voy a empezar. Voy a tomar lo del ser, el rechazo del ser. Yo lo pienso de esta manera, no tanto en la cuestión filosófica, si bien obviamente el término viene de ahí. Yo, si hay algo que no sé nada, es filosofía, así que ese es mi punto completamente nulo. Pero me refiero que, digamos, yo creo que cuando él hace el rechazo, se podría pensar que cuando uno recibe un analizante, un futuro analizante, ¿con qué vienen siempre? Con soy tal cosa, soy tal otra, soy adicto, soy alcohólico, soy, no sé, soy homosexual, etcétera, etcétera. Entonces me parece que ahí el rechazo del ser es que, como lo entiendo yo, una de las cuestiones que él plantea que eso no conduce a la posibilidad de hacer el eje en lo que dice, porque mientras está preocupado por lo que es, no puede preguntarse qué desea o qué quiere o qué, digamos. Entonces yo lo entiendo así, esta cosa del rechazo del ser. Con respecto a lo que Norberto había planteado, en las estructuras que vos dijiste que hoy no ibas a tomar, plantea que los tres registros, si están anudados borromeanamente en el hablar de alguien, eso da cuenta de que hay una metáfora paterna. Y si no ese es el modo de anudamiento de los tres registros en el hablar de alguien, en el decir de alguien, entonces hay que pensar en otra posibilidad. En ese sentido, se me ocurrió lo que vos decías. Y con respecto a lo que traía, una de las cosas que traía Darío es esta. Las cuerdas son toros. Y el enlace, matemáticamente, estaría hecho con cuerdas. Estaría hecho con redondeles, ¿no? Bueno, lo interesante que hace que se pueda, en todo caso, tener cierta equivalencia entre uno y otro, no es porque sean lo mismo, sino porque si se escribe el grupo fundamental del enlace, es exactamente el mismo que el grupo fundamental de dos toros enlazados. Entonces, no es que un enlace sea exactamente en un sentido dos toros enlazados, serían dos cuerdas, pero cierta estructura de cómo está la conexión y cómo queda el espacio exterior determinado por esas dos cosas, se escribe igual. Entonces eso es lo que se me ocurren mil cosas que lo fueron diciendo, pero bueno. No sé igual que responder a eso. No sé si había una pregunta. Son menos 10, no sé si querés hacer un cierre, algo. No, gracias. ¿Cómo? Voy a mandar saludos a ver. Saludos al exterior. Sí. Saludos a Venezuela. ¿Habías dejado una cita para el final? No, gracias.
Una de esas había salteado una y dijiste que le ibas a dar una. Ah, no, la salteé por tema de tiempo, que pensé que no nos iba a dar, si nos dio, y me parece que no me dio mucho. Entonces, gracias.